Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Karen Herrera y estamos en la 9ª sesión de Diálogo Abierto, #Relaciones Saludables. Estamos recibiendo sus comentarios a través de Facebook y YouTube a lo largo de toda esta temática y le damos la bienvenida al pastor Joel Barrios. ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Muy bien, Karen, un gusto saludarte, un gusto de saludar a toda la audiencia también y de poder estar nuevamente esta noche para poder dialogar sobre este tema tan importante que es la familia y las relaciones saludables. Así es, pastor, pero antes de empezar con la temática vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija en el estudio de la Palabra de Dios y también vamos a ver qué familia vamos a conocer en esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder extraer principios que nos permitan entablar relaciones saludables, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu esté con el pastor Joel Barrios, que él pueda tener, Señor, la palabra de parte de ti para poder aconsejar y también, Señor, para poder crecer todos como personas y también como familia, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, que bendigas a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales. Si hay alguna persona que necesita en estos momentos oración por enfermedad o por dificultad, Señor, hazle sentir tu presencia y permite que podamos ser también de bendición para sus corazones, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿cuál es la familia que vamos a analizar el día de hoy? Muy bien, lo que vamos a analizar hoy es una familia que no le dedica la Biblia demasiados capítulos, pero le dedica, en Génesis, le dedica un capítulo entero específicamente y parte de un capítulo, una partecita de otro capítulo. Esta es la familia de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Lot vivía en Ur de los Caldeos y cuando Abraham recibe el llamado de Dios para salir hacia una tierra que él nunca había conocido, Lot decide creer en el mismo llamado de Abraham y sale con Abraham y comienza a vivir con Abraham. Y vamos a encontrar ciertos principios en esta familia, en el desarrollo de esta familia, que nos van a ayudar también a nosotros para entender cuál es la dinámica en las relaciones y también en la vida para que nosotros tengamos relaciones saludables. Y vamos a abrir las Biblias en Génesis capítulo 13, versículos 1 en adelante. Génesis 13, 1 en adelante. Dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer y con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. Caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, el lugar del altar que antes había edificado, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Aquí hay algo muy importante, un principio muy importante. Estos dos parientes viven juntos. Abraham, que era un hombre muy rico, decide incorporar dentro de su familia o cobijar a Lot dentro de su familia. Pero Lot comienza también a crecer en riquezas y de acuerdo a lo que dice acá, los criados de ellos, que cada uno tenía sus criados, evidentemente eran pudientes ya los dos, empiezan a tener problemas entre unos y los otros. Y eso es una bandera roja para Abraham. Y Abraham, como buen líder, él se anticipa, al ver una bandera roja, se anticipa a un problema mayor, tratando de, cuando ve una alarma, ya ir y enfrentar esa situación para que no traiga un problema mayor. Acá hay un principio: todo problema que nosotros no enfrentamos y no solucionamos en su tiempo, se hace más grande y se puede transformar en una gran crisis. Y esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque ¿qué hizo Abraham? Abraham se dio cuenta que había que poner límites. Para que una relación sea saludable, tiene que haber límites claros y hay que saber, a veces en ciertas relaciones,
comenzaron de una manera, pero a medida que crece esa relación hay que ir poniendo límites de diferentes maneras para que la relación pueda seguir creciendo. Y por eso Abraham entendía que si Lot y él seguían viviendo juntos, esa relación se iba a perjudicar. Ahora fíjense qué interesante, muchas veces estar juntos en una relación perjudica y separarse hace que la relación siga creciendo. Y por eso la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y acá se está aplicando este principio pero de una manera corporativa, de una manera familiar, si podríamos decir. La cuestión no es estar juntos, la cuestión es estar unidos. Y para estar unidos hay que ir reinventándose en la medida que las circunstancias van cambiando. Y, por ejemplo, en este caso, Abraham se dio cuenta que había que poner ciertos límites. Esto es muy común, lo he visto muchas veces acá en Estados Unidos. Supónganse, viene un sobrino, vamos a poner que como si fuera un sobrino, emigra a la casa de un tío que emigró antes. Entonces el tío le da lugar a su sobrino, y su sobrino, todo anda muy bien, pero su sobrino comienza a trabajar, comienza a crecer, pero todavía sigue en la casa de su tío. Y él ya está cómodo, se acostumbró a vivir en la casa de su tío. Y su tío, para no quedar mal con su sobrino, no le dice nada, pero empieza a ver que ya su sobrino se casa, tiene hijos, está en una casa de 5 habitaciones y ya no da la casa, pero para no quedar mal, porque es su familia, no le dice nada. No, a veces hay que estar dispuestos a correr por la crisis, a enfrentar las situaciones, aunque produzcan incomodidad, para que las relaciones puedan seguir creciendo. Porque si nosotros vemos ya que hay una alarma, una bandera roja, y no hacemos nada, no nos anticipamos a eso, entonces lo que vamos a hacer es seguir juntos, pero la relación no va a seguir creciendo. Y la cuestión es cómo crecer en las relaciones, cómo tener relaciones saludables. Para tener relaciones saludables hay que siempre marchar hacia la independencia. O sea, si nosotros, por ejemplo, vemos que muchas veces salió la pregunta, que por ir a la casa del tío o la tía cada fin de semana, eso trae problemas, quizás es necesario hacer un alto, a pesar de que el tío se ofenda. Pero nosotros debemos primero cuidar nuestra familia nuclear y después cuidar la familia extendida. Pero para cuidar la familia nuclear a veces hay que aislarse un poco de la familia extendida, porque a veces en la relación de la familia extendida se transforma en una relación tóxica porque todo el mundo quiere meterse en la vida de todos. Todo el mundo quiere opinar acerca de la vida de alguien. Y generalmente pasa muchas veces con los hijos más chicos que como fueron los más chicos, muchas veces todos quieren meterse en su vida, pero cuando el hijo más chico se mete en la vida de los otros, nadie lo deja meterse y siempre tiene que estar aceptando órdenes y intromisiones de parte de la familia en su familia. Eso pasa en todos lados y es necesario que nosotros aprendamos a poner límites como lo puso Abraham. Y eso salvó la relación de Abraham y Lot. Pero ahora entonces nos vamos a desprender de Abraham y vamos a analizar un poco la familia de Lot, del sobrino de Abraham. Y sigue en el versículo 10, dice así: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Ahí tenemos, entonces, Lot escoge. Es interesante porque no le da a escoger primero a su tío. Lot habrá pensado, mi tío ya es rico, así que yo voy a escogerlo para mí lo mejor porque yo todavía tengo que seguir creciendo, soy más joven que él y tengo derecho entonces a elegir lo mejor. Y bueno, Abraham dejó que Lot eligiera. Entonces dice así en el versículo 12, Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Y acá viene algo muy importante. Es interesante porque Dios le había aconsejado a su pueblo que habitara en el campo, o sea, que habitara en el campo, que no se aglutine en ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades traen más problemas. Eso lo vemos, por ejemplo, desde el mismo Caín, cuando Caín fue protegido por Dios
pero salió de la presencia de Dios, lo primero que hizo Caín fue construir ciudades. ¿Por qué? Porque las personas generalmente, eso no quiere decir que vivir en una ciudad es pecado, pero las personas generalmente que tienen el corazón vacío exigen estar juntos con las personas, no soportan la soledad. Es interesante que mientras más sanos somos, mejor toleramos la soledad. Por supuesto, no la soledad de ser ermitaño, porque una persona ermitaña tampoco es sana, sino una persona que tiene momentos de soledad y momentos de sociabilidad. Pero la persona que está continuamente buscando sociabilidad es porque tiene un vacío en su corazón. Eso, ojo, puedo ser que parezca un poco radical. No quiere decir que toda persona social que le gusta es porque tiene un vacío en el corazón. No, esas personas nos alegran la vida. Pero cuando esas personas, eso tienes que analizar tú, cuando tú, por ejemplo, estás necesitando siempre estar con alguien y no soportas el silencio, cuando tú siempre tienes que estar rodeado de personas, cuando siempre tienes que estar en fiestas, cuando siempre tienes que estar con ruido, evidentemente hay un vacío en tu corazón que cuando te quedas solo, ese vacío se hace más evidente y te incomoda mucho y por eso no quieres encontrarte contigo mismo. Y es necesario aprender a encontrarnos con nosotros mismos. Pero bueno, eso hablando de las ciudades. Pero ahora lo que decíamos era que Dios había aconsejado que su pueblo habite en el campo. No era un pecado estar en las ciudades, pero ese era el consejo de Dios. Pero dice que Lot de a poquito fue acercando a la ciudad, fue poniendo sus tiendas hasta la ciudad. ¿Por qué habrá puesto sus tiendas hasta la ciudad? ¿Qué era lo que pasaba allí? Lot se estaba haciendo cada vez más rico y veía que en el campo su riqueza crecía, pero él veía toda el movimiento que había en la ciudad, las oportunidades que había en la ciudad, y entonces vio que en la ciudad había más oportunidades para sus negocios, y él de a poquito fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. De a poquito fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Nosotros vamos a ver cuáles fueron los resultados de ese a poquito ir poniendo su tienda hasta Sodoma. Fueron resultados nefastos para su familia. Ahora, ¿por qué? Vuelvo esto, aunque ya lo respondí. ¿Por qué Lot fue poniendo a poquito? Él vio oportunidades de negocios. Y acá viene algo muy importante. Porque ¿cómo podemos saber cuándo estamos tomando decisiones correctas o decisiones incorrectas? Y esto es un principio. Cada uno toma decisiones de acuerdo a la escala de valores que tiene. Vuelvo a repetir, cada uno toma decisiones de acuerdo a la escala de valores que tiene. No siempre nuestra escala de valores natural es la que debería ser. Generalmente no lo es así. Naturalmente nosotros tenemos nuestra escala de valores desarticulada y entonces nosotros decidimos de acuerdo a nuestra intuición, pero como nuestra escala de valores está desordenada, después cosechamos las consecuencias. Y por eso es necesario intencionalmente construir nuestra escala de valores con nuestras familias. Y entonces acá viene algo muy importante. ¿Qué es lo primero que debería estar en nuestra escala de valores? Claro, esta pregunta podría ser contestada por diferentes personas, diferentes gustos, diferentes culturas, de diferente manera. Pero la pregunta es, ¿qué debería ser primero para un hijo de Dios? Y esa es la pregunta. Supongo que todos los que estamos viendo acá y que nos estamos conectando, pretendemos creer en Dios y queremos que Dios sea real en nuestra vida. Entonces, yo tengo que intencionalmente construir mi escala de valores. ¿Y qué es lo que debiera ser primero en la escala de valores de una persona del pueblo de Dios, de una persona que dice ser seguidora de Cristo? Es muy simple, la Biblia lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será por añadidura. La Biblia comienza: en el principio creó Dios, o sea, dice en el principio Dios. Lo que debe estar primero en mi vida es Dios. Entonces yo cada vez que tengo que tomar una decisión, primero el primer principio que tengo que evaluar es cuando yo voy a tomar esta decisión de poner mis tiendas hasta Sodoma, ¿mi relación con Dios se va a afectar o va a crecer? Y por eso cuando tú estás en algo que ves que tu relación con Dios se está afectando, es un momento que analices para ver si puedes arreglar esa cosa o te alejes de esa cosa que está afectando tu relación con Dios.
¿Cómo se manifiesta tu relación con Dios? ¿Qué es tu relación con Dios? Y esto es algo muy personal, pero creo que tengo validez para decirlo y creo que tengo apoyo bíblico también. Nuestra relación con Dios tiene que ver con dos cosas. Una, con cómo nos nutrimos de Dios, porque nosotros todos los días Jesús dijo que debíamos comer la carne de Él, hablando metafóricamente, o sea, tenemos que tener un encuentro con Él todos los días para que crezca nuestra relación. Y después, otra de las cosas que nosotros tenemos nuestra relación con Dios está compuesta de eso y está compuesta de la misión de nuestra vida. O sea, yo cuando dejo de cumplir la misión que tengo en la vida, me desconecto de Dios o me alejo de Dios. Una persona que quiere estar en la plenitud de su vida espiritual no puede estar mantener esa condición sin estar en la misión que Dios le asignó en la vida. Y quiero decirte algo, que esto es algo muy importante, especialmente para nosotros los pastores. Misión no es trabajo en la iglesia. Misión es la asignación que Dios te dio en la vida. Podríamos hablar mucho, podríamos dedicar una hora para decir cómo yo sé cuál es la asignación que Dios me dio en la vida. Bueno, Dios comienza a mostrarte la asignación de tu vida de manera general y va en la medida que tú vas siguiendo los pasos que Dios te va mostrando en la misión general, Él te va a ir mostrando la misión específica. Pero es muy raro que alguien cumpla su misión específica si no empezó primero a cumplir su misión general. Y por eso, si tú quieres saber cuál es tu misión específica, tú debieras saber cuál es tu misión general. Y no vamos a estudiar eso ahora, porque eso sería otro tema, para saber cuál es mi misión general, cuál es mi misión específica, pero es necesario para tomar buenas decisiones tener nuestra escala de valores correcta. Lo primero tiene que ser entonces mi relación con Dios o mi misión. ¿Qué es lo que tendría que estar en segundo lugar en mi escala de valores? Lo que tendría que estar en segundo lugar en mi escala de valores tendría que ser mi familia. Y dentro de mi familia hay una escala de valores. ¿Qué es lo que tendría que estar en primer lugar dentro de la escala de valores de mi familia? Lo que tendría que estar en primer lugar dentro de la escala de valores de mi familia es mi relación con mi cónyuge. Esto es importantísimo. Ya lo dijimos otras veces. Cuando mis hijos ven que yo estoy bien con mi cónyuge, ellos se sienten seguros, se sienten amados, se sienten felices. Y por eso, ¿cuál es el problema de muchas personas? Que muchas personas ponen como primero la asistencia a los hijos, primero ponen dedicarle tiempo a los hijos y no se dedican tiempo como pareja. Eso afecta a los hijos para mal, incluso afecta a la pareja. Entonces, dentro de la pareja tiene que estar intencionalmente la relación en el matrimonio. Yo recuerdo, por ejemplo, y no recuerdo, sino me pasa también, por ejemplo, cuando salgo de vacaciones con mi esposa, pareciera como que tenemos más tiempo para dedicarnos, mi esposa y yo, a los dos, y yo noto enseguida cuando mi esposa y yo nos dedicamos tiempos, qué efecto positivo tiene eso en nuestros hijos. Tiene un efecto positivo grandísimo. Cuando nosotros parece que no hemos pasado demasiado tiempo entre nosotros dos, eso tiene un efecto negativo en nuestros hijos, aunque pareciera que los tratemos bien a ellos y todo eso, tiene un efecto negativo en nuestros hijos. Y yo sé que los que me están escuchando y que tienen familia también pueden corroborar lo que estoy diciendo. Es importante que tengamos esto entonces en primer lugar. En primer lugar, entonces, vamos a la escala de valores ideal, intencional, Dios, que se manifiesta en mi misión y en mi manera de crecer espiritualmente, mi familia en segundo lugar, y en tercer lugar, a mi criterio, tiene que ver el trabajo. El trabajo, pero para un joven puede ser el estudio, o sea, tiene que ser mi proyección en la vida. Eso tendría que... Y después de ahí para abajo, en la escala de valores, o sea, cada uno puede elegir lo que le parezca que es principal, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que se proyecta, cómo se proyecta la vida, pero esas tres cosas tendrían que ser indispensables en la vida de cada uno. Y por eso, si yo quiero tomar buenas decisiones, por ejemplo, vamos a poner Lot. ¿Cómo le hubiera ayudado esto? Si Lot tenía seguro y era intencional en su relación con Dios, él tendría que haber dicho, si yo voy poniendo mis tiendas a Sodoma, mi relación con Dios y mi misión ¿se va a afectar o se va a perjudicar? ¿Se va a afectar o va a crecer? Perdón. Entonces, de acuerdo a la contestación, ya tiene. Si dice no,
si yo voy poniendo mis tiendas a Sodoma, mi relación con Dios va a crecer. Entonces las sigo poniendo hasta que empiece a afectarse mi relación con Dios. Supónganse que no le afectaba la relación con Dios, pero entonces él tiene que analizar, ¿la relación con mi cónyuge me va a afectar o me va a perjudicar esta decisión que estoy tomando? Y si afecta la relación con el cónyuge, entonces no se toma. ¿Va a afectar mi relación con mis hijos? No se toma. ¿Va a afectar mi trabajo, mi manera de servir, mi manera de proyectarme en la vida? No se toma. Yo sé que esto parece muy simple, pero es muy importante que nosotros tengamos una escala de valores y que no dejemos que sean simplemente nuestros sentimientos que determinen nuestra escala de valores, sino que seamos intencionales. Yo me acuerdo que era anciano en una iglesia y había uno de los ancianos de iglesia le ofrecieron un trabajo acá en Estados Unidos que era para administrar una cadena de restaurantes muy conocida, que no la voy a nombrar, pero muy conocida, que todos ustedes han comido ahí, que ustedes la conocen, hemos comido todos allí y comemos muchas veces. Le ofrecieron administrar esa cadena en todo Estados Unidos, Pero él estaba viviendo una experiencia espiritual muy, muy grande. Por supuesto, ese ofrecimiento para él iba a resultar en muchísimo más dinero, pero él me dijo, ¿sabes, Joel? Yo no quiero perder esta experiencia que estoy teniendo de levantarme a la mañana, estudiar la Biblia, tener mi relación con Dios, y sé que eso me va a hacer viajar tanto que yo voy a perder esta experiencia que estoy teniendo ahora. Y él decidió quedarse con su trabajo más chico, que era un buen trabajo también, pero con su trabajo más chico, por la escala de valores que había decidido tener, por cuidar su relación con Dios. Eso tendríamos nosotros que tener en cuenta cuando vamos a tomar una decisión. Nuestro día debería comenzar con nuestra escala de valores. Cómo nosotros enfrentamos el día tendría que estar también de acuerdo a nuestra escala de valores. Como tú manejas tu tiempo, determina cuál es tu escala de valores. O si no tienes escala de valores. Y por eso debemos ser intencionales, porque si no, vamos a tener problemas. Y entonces, Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y allí entonces terminamos en este capítulo y vamos a ir al capítulo 19. No sé si hay alguna pausa, hay algún comentario con respecto a esto que podríamos hacer una pausa aquí, Karen. Bueno, a propósito justamente de lo que usted decía, pastor, de los límites, aquí nos hacen el siguiente comentario. Yo estoy pasando por algo similar. Mi esposo siempre le ha dado la razón a su familia más que a mí y yo tengo un hijo con él y yo quiero que él me valore igual que a ellos, pero para él primero están sus hijos y no yo. ¿Cuál debería ser la escala de valores en este caso? Bueno, tú ya lo dijiste, lo dijiste y lo hemos dicho. Cuando tenemos este tipo de problemas, yo generalmente me gusta hablar con las dos personas para entender toda la situación, porque sin duda ahora estamos escuchando el punto de vista de una persona. Evidentemente tú te sientes que no eres la principal en la vida de tu esposo. Entonces tú tienes que ver, hay dos cosas que tienes que analizar. Primero, si esa sensibilidad que tienes está causada por la mochila que traes en la espalda, porque por ahí tú sientes que tu esposo no te está poniendo en primer lugar, pero realmente lo es, pero como tú tienes ya posiblemente algunos traumas del pasado, entonces lo interpretas así. Por supuesto, esto es muy difícil porque a ti siempre tus sentimientos te van a parecer que es tu realidad, pero tú tienes que ver si tus sentimientos están ligados a hechos reales. Por lo que veo, tú ves que hay ciertas cosas que pasan que te muestran, son hechos concretos que te muestran que tu esposo pone en primer lugar a su familia antes que a ti. Bueno, entonces tendrías que eso charlarlo con él. Está mal, si eso está mal. Y evidentemente lo estás demostrando que hay algo mal, porque si no, tú no te estarías quejando. Vuelvo a repetir, no toda queja está basada en la realidad. Muchas veces nuestras quejas están basadas en las interpretaciones de la realidad. Entonces por eso es necesario charlar con los dos para ver si tu queja es una interpretación de la realidad, pero que no está de acuerdo con la realidad en sí, o si realmente es la realidad, o sea, está de acuerdo con hechos demostrables que muestran que tú no estás en primer lugar. Tú tendrías que hablar eso con tu esposo. Y eso creo que en la sesión pasada en sesiones pasadas hablamos algo de eso, pero sí ahí habría que establecer y decir, bueno, ¿cuál es la escala de valores? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo me estoy sintiendo? Para hablarle a tu esposa tú puedes decir, mira, yo me estoy sintiendo que tú no me estás poniendo en primer lugar por esto, por esto, por esto y por lo otro.
Tu esposo va a tener que contestar por qué él está haciendo esto y lo otro. Y ahí empiezan a dialogar y bueno, tendrían que llegar a un acuerdo. Lo ideal sería que lleguen a un acuerdo y si él realmente no te están poniendo en primer lugar y te ama, él va a decir, bueno, en esto estoy de acuerdo contigo, por esto, por lo otro, y en esto no estoy tan de acuerdo. En lo que estoy de acuerdo yo me doy cuenta, yo voy a seguir creciendo. En lo que no estoy de acuerdo lo voy a analizar, porque esa también tendría que ser la actitud saludable del esposo. No es porque no estoy de acuerdo, no lo voy a aceptar, sino en lo que no estoy de acuerdo lo voy a analizar. Y si no llegan a un acuerdo, ahí tendrían que buscar un consejero para ver que una mente fría que no es parte del problema les puede aconsejar y les puede diagnosticar bien qué es lo que puede pasar. Y por supuesto, pidiendo oración a Dios que les muestre realmente cuál es la situación. Bueno, hay más preguntas, pastor, pero tienen otras temáticas, así que vamos a seguir avanzando con el tema. Muy bien, entonces Dios le dice a Abraham, al tío de Lot, que él va a permitir que Sodoma sea destruida, o en el caso de aquí vamos a ver que la Biblia dice que Dios destruye a Sodoma. No me voy a detener en esa parte teológica, si Dios destruye, ¿quién manda el fuego? No me voy a detener en esto porque ahora estamos hablando de familia y queremos aprender principios para que tengamos relaciones saludables. ¿Qué había pasado? Evidentemente Lot ya había llegado a Sodoma, ahora vivía en Sodoma y era un hombre importante en Sodoma. Había triunfado en Sodoma. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos capítulo 19. A Sodoma llegan dos ángeles que son enviados por Dios para salvar a Lot. Y quiero decirte algo. Dios siempre tiene una solución para tu problema familiar. Solamente que tú tienes que dejar ayudarte por Dios. Tienes que dejar ayudarte. Y Dios envía a Sodoma a dos ángeles para ayudar a Lot y para ayudar a Lot y su familia. Y dice así, el capítulo 19, versículos 1 en adelante. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Acá vemos algunos principios muy lindos. Primero, Lot estaba en la puerta de la ciudad. Aparentemente esto nos dice que Lot ya era una persona que estaba más libre en su tiempo. Ya no era una persona que tenía que trabajar para sobrevivir, posiblemente ya había invertido su dinero, y estaba en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad generalmente eran los juzgados en el tiempo de antes, y entonces algunos eruditos interpretan que Lot incluso había llegado a tener ya un puesto importante en la ciudad y por eso estaba en la puerta de la ciudad. Entonces Lot, cuando ve esta gente, cuando ve estos dos ángeles, que él no sabía que eran ángeles, él tenía un principio que ya era el mismo principio que había aprendido de su tío, o sea, el principio de la hospitalidad. Y justamente por ser hospitalario, Lot salvó su vida. Ahora, ¿por qué Lot era tan hospitalario? Yo creo que era hospitalario porque lo había aprendido, era algo que él disfrutaba incluso, pero también había otra cosa. Él sabía la maldad que había en ese pueblo y entonces por eso, posiblemente, él quería dar hospitalidad. Él quería dar hospitalidad. Esa hospitalidad determinó la salvación de Lot. Determinó la salvación de Lot. Ahora es interesante también porque acá podemos ver que los ángeles le dicen a Lot, no nos vamos a quedar. Y ellos dicen, vamos a seguir. ¿Y por qué le dicen que no los ángeles si realmente se iban a quedar con él? ¿Por qué? Y acá vemos una dinámica que tenemos que ir, para entenderla, tenemos que ir un poco en la vida de Jesús y vemos que en la vida de Jesús también pasa algo así. No sé si se acuerdan cuando Jesús va caminando por el agua y los discípulos estaban en una tormenta, uno de los evangelios dice que Jesús hacía como si él quisiera pasarlos, no fue que fue directamente al... Y entonces los discípulos dijeron que eran un fantasma y después cuando se dieron cuenta que era Jesús comenzaron a llamarlo. No sé si se acuerdan el camino de Maús, cuando Jesús iba hablando como un forastero,
después de haber resucitado, pero estaba disfrazado de forastero con estos discípulos. Y él también, cuando llegan a la ciudad donde vivían estos discípulos, él hace como si siguiera. Y los discípulos le porfían y le piden que él, o sea, entre en la casa. Esto, ¿qué es lo que Dios pretende? Dios pretende que nosotros asumamos responsabilidad de nuestras decisiones. Y muchas veces cuando nuestras decisiones se toman rápido y fáciles, nosotros no asumimos mucha responsabilidad sobre las decisiones que tomamos. A veces las decisiones nos tienen que costar un poco para que nos demos cuenta de la importancia de continuar en esa decisión. Y es por eso que es importante la responsabilidad y dejar que las personas tomen responsabilidad. Yo me acuerdo muy bien el caso, esto me pasó en una iglesia, que una madre me pedía que visite a su hijo que estaba medio descarriado, estaba en las drogas, tenían problema con su esposa. Entonces yo le dije, está bien, lo voy a visitar. Entonces me dio el teléfono, lo llamé por teléfono, fui a la casa de él y de su esposa, y me contaron sus problemas matrimoniales. La esposa de este muchacho estaba un poquito más desesperada. Él como que no estaba viendo demasiado el problema. Y yo me di cuenta que él no estaba muy interesado de mi visita, ni estaba muy interesado de solucionar las cosas. Entonces me di cuenta que él necesitaba tomar responsabilidad sobre su matrimonio. Entonces, bueno, después de hablar y eso, darle algunos consejos, les dije, miren, yo estoy dispuesto a ayudarlos, pero quisiera que si ustedes quieren que los ayude, cuando tengan un problema me llamen. Pero yo no los voy a llamar. O sea, llámenme ustedes. Y bueno, quedaron que sí. Les había hecho muy bien, según ellos, esa charla que habían tenido conmigo. Entonces le digo, muy bien, llámenme la próxima semana. Nunca más me llamaron. Y especialmente al muchacho le dije que me llamen. Nunca más me llamaron. Entonces pasaron 2 meses y la madre me llamaba por teléfono y me decía, pastor, no se olvide de visitar a mi hijo. Yo le dije que me llame. No, bueno, pero usted es el pastor, tiene que visitarlo. No, bueno, yo no voy a visitarlo hasta que me llame. Bueno, esa madre que estaba muy interesada, y yo entiendo, se empezó a enojar conmigo bastante fuerte. O sea, bastante. ¿Por qué? Porque ella amaba a su hijo y quería que su hijo tenga una solución. Entonces ella decía, el pastor no está haciendo caso a la necesidad de mi hijo. Pero tenemos que ser muy intencionales en esto. Y yo entiendo, a mí como padre también me pasaría que me es más fácil equivocarme como padre que como consejero, porque hay más sentimientos involucrados. Pero entonces pasaron 1 mes más y me dice, pastor, ¿no fue a visitar a mi hijo? No, le digo, no voy a ir, hasta que él no me llame, no voy a ir. Y me dice, él me dijo que no fue y se va a ir entonces a otra iglesia. Él todavía no era bautizado, pero se va a ir a otra iglesia porque otro pastor lo llamó por teléfono y él se va a ir con aquel que lo visita. Está bien, le digo, que vaya a la iglesia que quiera. Y si él se siente bien, que vaya a la iglesia que quiera. Pero bueno, se enojó, esta madre se ofendió bastante. Bueno, la cuestión, voy a resumir la historia. Ese matrimonio fue llegando a una crisis hasta que me llamó. Y ahí sí fui a visitarlo. Ahora estaba en la desesperación. Y entonces ahora decidí que él vaya asumiendo responsabilidad. Él estaba en la droga, estaban con problemas matrimoniales. Hoy les puedo decir, por la gracia de Dios, de que ese muchacho es un pastor con mucho éxito. Hemos llegado a ser incluso compañeros. Y la madre, soy muy amigo de la madre. Aunque en ese momento la madre estaba muy ofuscada conmigo. Y no es que yo tengo la varita mágica y que sé hacer las cosas, no, pero hay un principio en la Biblia, es que tenemos que dejar que la gente asuma responsabilidades. Una persona que no asume responsabilidad no soluciona nada. Para que haya solución la persona tiene que tomar responsabilidades sobre las cosas que le pertenecen. Y por eso no podemos estar persiguiendo a las personas para cambiarlas. La persona tiene que pedir ayuda. Entonces, eso fue, a mi criterio, fue lo que hicieron los ángeles. Le pidieron que porfiara Lot hasta que ellos entran. Entonces, bueno, comieron allí todo muy bien. No sé bien, me hubiera encantado saber de qué hablaron los ángeles allí. Porque aparentemente Lot todavía no sabía que eran ángeles. Me hubiera encantado saber de qué, pero por lo que veo, dice, allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Parece que estos ángeles generaron un ambiente muy lindo. No era,
se estaba por destruir la ciudad y sin embargo hicieron banquete y los ángeles no dijeron, no hagamos banquete porque se destruye la ciudad, se va a destruir la ciudad. No. Me encanta ese Dios que muestra la Biblia cuando lo descubrimos realmente como es. El Dios que muestra a Jesús, que le encantaba estar con la gente, en las fiestas, en los casamientos, sentado en las casas charlando con la gente, con los niños. Eso, cuando nosotros nos relacionamos, o sea, una relación normal o una persona normal es una persona que se relaciona con todos, pero también sabe estar solo. Lo mismo pasaba con Jesús. Pero bueno, acá vemos esta escena. Pero entonces, cuando terminaron y comieron, entonces ahora viene una crisis. Versículo 4. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es interesante, todos los hombres, desde el más chico hasta el más viejo. Entonces acá vemos una ciudad degenerada, en el sentido siguiente. Cuando dice sácalos para que los conozcamos, esta palabra conocer quiere decir lo mismo que es cuando dice en Génesis 4.1 y Adán conoció a Eva y como resultado tuvieron un hijo. Dice sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. O sea, estas personas eran homosexuales y eran degenerados. O sea, estos forasteros, que eran dos ángeles, vaya a saber qué vieron en los ángeles y querían tener relaciones sexuales con ellos. Desde el más chico hasta el más grande. Imagínense a la perversión que había llegado a esta ciudad. A la perversión que había llegado a esta ciudad. Mucha abundancia, en otro libro de la Biblia dice mucha abundancia, mucho ocio. O sea, la abundancia a veces vivir simplemente de renta, disfrutando simplemente, trae problemas de toxicidad, de perversión y todo lo que nosotros podemos ver aquí. Quiero hacer una aclaración, sí. Los de Sodoma eran homosexuales, pero eran homosexuales degenerados. Y espero que nadie me entienda mal, hay homosexuales que viven una vida dentro de todo, a pesar de que yo no estoy de acuerdo pienso que la tendencia homosexual es una tergiversación del plan original de Dios, pero hay homosexuales que no son degenerados como estos homosexuales que eran degenerados. Así como hay personas heterosexuales que son degeneradas y no por ser heterosexuales son santos. Bueno, estos eran homosexuales degenerados que querían tener relaciones sexuales con todo el mundo, o sea, con el que se sentían atraídos, querían tener relaciones sexuales. Entonces, le piden a Lot que saque a estos hombres que eran ángeles, que nadie sabía que eran ángeles. Entonces fíjese lo que pasa ahora en el versículo 6. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente es que estos varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Y bueno, acá hay mucho para cortar, acá. Primero, una de las cosas que vemos es que Lot era una persona importante en la ciudad. Una de las razones por la cual sabemos que Lot era importante era porque Sodoma, en algunos capítulos antes se describe que Sodoma había sido conquistada por una alianza de reyes, y todos sus habitantes habían sido llevados cautivos, incluso Lot y su familia. Y Abraham formó un ejército, el tío de Lot, formó un ejército y salvó a Lot y su familia y a toda la ciudad de Sodoma. Eso lo puede haber puesto a Lot en una situación muy prominente en la ciudad de Sodoma. Pero ahora resulta que esta gente desagradecida viene, no quiere hacerle un daño a Lot, pero quiere venir a hacer a estas personas que no conoce, quiere venir a hacerles un daño. Lot sale y ahora ya no les interesa, en la rabia de que Lot no les concedía sus caprichos, porque eso es lo que hace un manipulador o una manipuladora, si tú le concedes un capricho, no se le va el capricho. Mañana te va a pedir otra cosa más grande y mañana te va a pedir otra cosa más grande. Así somos los manipuladores o los manipuladores. O sea, no se conforman. A veces uno dice, a este manipulador le voy a dar lo que quiere para que se quede tranquilo. Bueno, le das lo que quiere,
Tú le das la mano, como dice el dicho, mañana te va a pedir el brazo. Le das el brazo, mañana te va a pedir la cabeza. O sea, el manipulador no se conforma. La única manera de sanar a un manipulador es ponerse firme y decirle no. Y decirle no. Las relaciones manipuladoras son tremendas, pero bueno, ahora estamos hablando del pueblo, no estamos hablando de la casa de Lot. Entonces, pero Lot sale ahora y Lot le hace una propuesta a esta gente que realmente nos parece tomada de los pelos, es tremenda. Le dice, no, yo le voy a sacar a mis hijas. O sea, las visitas para Lot eran más importantes que sus hijas. Estaba hermoso el concepto que tenía Lot de ser hospedador, pero ese concepto lo llevó a un extremo y estaba dispuesto, por una cosa buena, a destruir algo que él tenía que cuidar, que eran sus hijas. Es terrible esto. Es terrible. Muchas veces nos pasa así en nuestra familia. Muchas veces al no tener clara cuál es nuestra escala de valores, permitimos que nuestra familia se destruya por cosas buenas, pero que no tendrían que estar en primer lugar. Y cada cosa que ocupa un lugar que no tiene que tener, destruye una cosa importante. Cada cosa que ocupa un lugar que no debe tener, destruye una cosa importante que se ha puesto en un lugar de menos importancia. Y por eso es muy importante que entendamos este principio. A veces, por ejemplo, nosotros vemos en las casas que, que la comida más rica siempre es para las visitas. Y está bien, hay que atender a las visitas, pero tendríamos que hacer también comida rica para la casa. Es como los países, ¿vieron? Uno va, está en su país y ve que están las manzanas medias podridas y eso. Y después viene acá a Estados Unidos y dice manzana de tal país y son las mejores manzanas. ¿Por qué? Porque lo de exportación, para ganar dinero, mandan lo mejor para afuera. Bueno, en la casa tendría que ser al revés. Yo creo que sí, lo mejor debemos guardar para afuera, pero sin sacrificarlo de adentro. Sin sacrificarlo de adentro. Esto no lo entendía Lot. Y esto a pesar de que Lot era un ser, era alguien que temía a Dios, evidentemente, por más que Dios estaba con él y todo, él no tenía su escala de valores correcta y eso trajo problemas en su familia. Como puede traerlo, también va a tener problemas en tu familia y en mi familia si es que no ponemos una escala de valores correcta y no somos intencionales con esa escala de valores. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que Lot, esto alguien puede decir, bueno, pero esto es algo horrible. Y sí, era algo horrible, pero ¿saben qué? Aparentemente era algo que se acostumbraba a hacer eso. Era algo cultural. Y acá hay algo que es muy importante. Nosotros muchas veces a la cultura de la cual venimos le damos una importancia, un realce a las costumbres que tenemos como si eso fuera lo único correcto que hay. Y nosotros tenemos que ver que cada cultura tiene sus vicios. Y tenemos que ser intencionales en analizar nuestras culturas, compararlas con otras culturas y ver qué de bueno tienen otras culturas y tratar de imitar esas cosas buenas y desechar lo malo. Generalmente los etnocentristas, o sea, los que se creen que su cultura es superior a la otra, no comparan su cultura con la otra. Y entonces todos los elementos de su cultura los analizan como si fueran los mejores. Entonces, por ejemplo, me pasó a mí cuando llegué aquí a Estados Unidos al principio y iba a una casa de mexicano, de salvadoreño, lo que sea, y me daban cilantro. Yo comía cilantro y decía, ¿cómo les puede gustar el cilantro? El perejil es lo mejor. Es un asco. Y le decía, cuando hablaba con argentinos, decía, es estar como comiendo chinche verde. Y para mí era como comer chinche verde. Y entonces yo pensaba que a los que les gustaba cilantro, comían chinche. Realmente en sus países comían chinche. Prácticamente. Si les gustaba eso, podían comer cualquier cosa. Yo estaba juzgando otra cultura desde la plataforma de mi propia cultura. Qué ignorante que era. Gracias a Dios, bueno, se me transformaron tanto las cosas que ahora me gusta el cilantro y no me gusta el perejil. Pero la cuestión es que tenemos que aprender de otras culturas y nuestra cultura no es lo mejor, puede estar equivocada. Tenemos que analizar cuáles son los vicios de nuestras culturas. Muchas veces en las iglesias también llegamos, especialmente acá en Estados Unidos, que las iglesias son multiculturales, y empezamos a decir, porque como se vivía el cristianismo en mi país, eso era. No es como se vivía en tu país. O sea, tú tienes que ver que acá también se hacen cosas bien y tienes que ver que en tu país también se hacían cosas mal. Y también se hacían cosas bien, por supuesto. Pero no todo lo que se hacía en tu país estaba bien. No todo. O sea, tenemos que empezar a ser un poquito más flexibles porque si no nos vamos a quebrar.
nos vamos a quebrar. Y eso va a afectar nuestras relaciones. Eso pasa muchas veces en los matrimonios multiculturales, que a veces, o sea, uno ya cuando se casa con alguien tiene fricciones por el hecho de casarse con alguien con quien no creció, pero después, si ustedes quieren agregarle un factor más, agréguenle culturas diferentes. Pero si manejamos bien, nos flexibilizamos con eso, realmente eso va a ser de mucha bendición porque nos va a abrir para el mundo. No nos vamos a estar cerrados en un gueto, en el gueto de nuestra cultura. Eso es muy, muy importante. Entonces acá, por ejemplo, vemos que Lot toma como natural ofrecer a sus hijas, eso era algo cultural, pero estaba mal, por más cultural que sea. Lo mismo, por ejemplo, el machismo es algo cultural, y por más que en mi cultura es así, y eso está mal, el machismo está mal. Entonces, el feminismo extremo también está mal también. Hay un feminismo que ha hecho mucho bien, que le ha dado derechos a las mujeres, a que las mujeres puedan votar, que las mujeres puedan trabajar, que las mujeres puedan ocupar un lugar que no se les daba en esta sociedad. Pero ahora tenemos el feminismo reaccionario, el machismo que se ha ido al otro extremo, que no quiere saber nada de los hombres. Y como no quiere saber nada de los hombres, el fruto que hay entre la unión de un hombre les parece que, yo le llamo ese feminismo abortivo. O sea, por el hecho que no les interesa realmente, desvaloran tanto al hombre que el fruto de una unión con el hombre no es importante. No es importante. A tal punto que minimizan todo y a tal punto que terminan odiando al hombre, y ustedes van a ver que en las manifestaciones, generalmente feministas extremas, abortivas estoy hablando como término general, porque hay varios tipos de aborto. Hay gente que quiere legalizar el aborto, pero no está a favor del aborto, sino que simplemente quiere legalizarlo. Y porque tienen sus razones, y por eso no podemos decir, está en contra de la vida. No, simplemente es como aquella persona que quiere legalizar la droga para que los niveles, el costo de la droga disminuya, y cuando el costo de la droga disminuye, ya no hay más narcotraficantes, porque ya no es negocio hacer droga. No sé, yo no voy a ponerme a analizar si eso es correcto o no, pero no podemos ser reduccionistas y decir todo aquel que está a favor del aborto legal es abortista. Pero yo al feminismo abortista extremo, que generalmente está en contra de la vida de un feto, también está en contra de la vida, porque ustedes van a ver ese feminismo abortista extremo en sus manifestaciones demuestran violencia hasta el punto de que están dispuestos a matar a aquel que desafía o que les dice que están equivocadas. Entonces ahí vemos, pero ese no es el tema de esto. Lo que yo quiero mostrar es que nuestras culturas pueden estar equivocadas y nosotros tenemos que ser intencionales en analizar nuestras culturas y ver qué factores de nuestras culturas son tóxicos para nuestras familias, para las relaciones. El machismo es uno, el feminismo es otro. A mi criterio, y esto lo digo con mucho respeto, el homosexualismo ya está siendo cada vez más cultural. Para mí afecta a las relaciones del homosexualismo. No me voy a meter en ese tema. Pero yo no digo que todos los homosexuales son sodomitas. Los sodomitas son homosexuales degenerados. Pero no todos los homosexuales son degenerados. Y puede ser muchos, o sea, como no todos los heterosexuales son santos, y hay muchísimos heterosexuales que son degenerados, o sea, también. Entonces, vamos ahora a ver qué pasa. Entonces, ahora se manifiestan los ángeles. Entonces, cuando Lot sale y les dice, por favor, paren, que les entrego a mis hijas, ellos en el versículo 9 dice, ellos respondieron, quítate de ahí. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y acá milagrosamente actúan los ángeles, meten a Lot adentro, cierran la puerta y quedan todos ciegos. Ahora es interesante, la degeneración de esta gente, fíjense que a pesar de que quedaron ciegos, todavía seguían buscando la puerta. Todavía seguían empecinados en lo que querían hacer y sí, me quedé ciego, pero no importa. Queremos conocer a estos hombres. Impresionante lo que hace la degeneración, la toxicidad
el tener la mente trastocada. Y eran gente rica, eran gente opulenta, era gente que estaba viviendo en esa ciudad socialmente, aceptablemente. Pastor, justo Sí. hay un comentario en relación a esta actitud, ¿no? Aquí nos dice lo que los sodomitas querían era, con la violación a los ángeles, tenía que ver con mostrar poder sobre la otra persona, no solamente con disfrute sexual, sino mostrar que ellos estaban con el poder sobre ellos, como una especie de soberanía, de quererles hacer entender que ellos eran los que mandaban. Esto es lo que nos comentan en las redes sociales y queríamos saber si tiene algo que ver. Sí, sin duda, todo acto de abuso es una manifestación de poder. El que abusa es alguien que no sabe controlar el poder y en vez de usar el poder para beneficiar a otro, utiliza el poder para afianzarse a sí mismo y demostrar quién es él, no es para ayudar a otro. Por ejemplo, y voy a tocar un caso muy delicado, un tío con su sobrina que la abusa sexualmente, él aprovecha el poder que le da ser tío para satisfacer una necesidad personal. Y entonces cuando él va a abusar de su sobrina, no piensa en su sobrina, piensa en el deseo que él tiene. Y al final es una demostración de control, es una demostración de poder, es una demostración de querer mostrar quién es él, es una manera de afirmarse, errónea por supuesto. Todas las personas abusadoras, en el área que sea, son personas que quieren mostrar que ellos son poderosos. Los manipuladores tienen un problema con eso también. No sé si hay otra pregunta, Karen. Sí, aquí también nos hacen una pregunta con referencia a Lot. ¿Cómo podía decir Dios que Lot era un hombre justo si estuvo dispuesto a entregar a estos degenerados a sus propias hijas? Qué inconsistente e ilógico suena la historia de Lot. Sí, tremendo. Ahora, ahí te das cuenta cómo actúa a Dios. Dios es tan misericordioso. Dios sabe muchas veces que nosotros somos víctimas de nuestras culturas. Y Dios sabe cuándo se hacen las cosas con maldad. Por ejemplo, estos sodomitas estaban haciendo las cosas con maldad. Lot, en un acto de desesperación, hizo lo que la cultura le marcaba. Y Dios seguía teniendo consideración de Lot, sabía que tenía que seguir creciendo, y por eso, ¿cómo sabemos que Dios se consideró? Porque si no, los ángeles hubieran dejado que tiren a las hijas, pero los ángeles se antepusieron a eso, y Lot, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que al ver que los ángeles salvaron a las hijas, él debe haber dicho, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Por seguir un principio que es muy bueno de la hospitalidad, estaba destruyendo algo que es muy mío. Y ¿saben qué? No todas las personas que hacen cosas malas son malintencionados. Y eso tenemos que entender también. Y por eso la Biblia dice que nosotros no podemos juzgar a nadie. Porque hay personas que hacen malas cosas, pero no son malintencionados. Entonces las personas, muchas veces malintencionadas, piensan que que todos los que se equivocan son malintencionados y por eso son los primeros en juzgar. Las personas malintencionadas son las primeras en juzgar y suponte tú te equivocas en algo y ellos dicen, lo hizo por esto, por lo otro. No, lo hizo, se equivocó, pero tú no sabes por qué lo hizo. Y Dios sí lo entiende eso. Y Dios actuó, y Dios salvó, en este caso a Lot, de su ignorancia, de su debilidad, y salvó a las hijas también. Pastor, aquí hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con la cultura, nuestra conciencia y la voz de Dios. Dice, ¿cómo saber si Dios está de acuerdo con lo que hacemos o si no es algo simplemente que hemos aprendido por la cultura? Muchos dicen que la voz de nuestra conciencia es Dios, pero siento que a veces somos nosotros los que pensamos que Dios nos dijo algo. ¿Cómo conocer la diferencia? Correcto. Esta pregunta puede tener muchas variables, pero ¿cómo puedo conocer que si estoy haciendo correcto? Es lo que hace Jesús. En la vida de Jesús vamos a encontrar los principios correctos de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, hay un principio, acá hay un principio importantísimo que está en la Biblia. La pregunta es, ¿con esto que estoy haciendo le estoy causando daño a alguien? Listo, ahí ya sabes si es correcto o incorrecto. Si no le estás causando daño a nadie, entonces puede ser que sea correcto. Ahora, si le estás causando daño a alguien, es algo incorrecto. Es algo incorrecto. Y ahí viene algo muy importante, porque a veces nosotros por hacer algo bueno, causamos daño a personas. Entonces eso bueno se transforma en algo incorrecto.
Y a veces, pastor, por querer defender o querer, digamos, mantener cierta imagen, nos ponemos como jueces y queremos decir o señalar algunos errores de las personas con el pretexto de que vamos a exhortar, ¿no? Y vamos a exhortar, entonces voy a utilizar mis argumentos para dejar mal a esta persona, claro, con la intención supuestamente de ayudarla, cuando en realidad lo que estamos haciendo probablemente es destruir su carrera o destruir también a esa persona, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos tener ese equilibrio para saber en qué momento nosotros debemos aproximarnos a alguien y decirle lo que está haciendo mal y en otros momentos guardar silencio, ¿no? Porque en las redes sociales realmente es impresionante cómo la cantidad de personas que están conectadas constantemente están emitiendo juicios sobre todo, como si eso les diera el derecho de hacerlo también, ¿no? Justamente, es que Dios no nos llama, la Biblia es clara, no nos llama a hacer juicios con nadie. Ahora, por ejemplo, con esto del coronavirus estamos viviendo, todo el mundo se está juzgando al otro y pareciera que todos tienen la respuesta correcta y son dechados de virtud. Por ejemplo, muchas veces se ve muy a menudo personas que están criticando a otras personas por lo que hacen y eso, y después uno cuando se entera de la vida íntima de esas personas ve que no tienen ningún cuidado. Y con esto no estoy diciendo entonces que cada uno haga lo que quiera, no hay una responsabilidad social, pero tenemos que tener mucho cuidado en transformarnos en jueces de los demás, en juzgar los motivos de las otras personas. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, nosotros, o sea, por ejemplo, en el Internet muchas veces es una oportunidad para ponerme de juez porque nadie conoce mi vida. Y entonces hay un principio, no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, que el que critica es para ensalzarse. Las personas que sienten mucha, digamos, su autoestima está un poco dañada, necesitan subir, o sea, su autoestima criticando a otro. ¿Por qué? Porque entonces así toda la gente mira a los otros y entonces esas personas, como muchas veces les cuesta hacer algo bueno, creen que criticando están haciendo algo bueno. Y entonces eso genera mucho problema. Eso está en toda la Biblia. Jesús dijo, por ejemplo, a los fariseos, les decía, ustedes cuelan un mosquito y se tragan un camello. O sea, porque a veces estamos preocupados por el mosquito y sin darnos cuenta nos estamos tragando un camello. Y por eso, ¿qué es lo que determina? Lo que determina que es correcto. La Biblia lo dice, es el amor. El amor. Eso es lo correcto. El amor. ¿Y qué es el amor? El amor no le hace mal al prójimo. El amor le hace bien a los demás. Y por eso en el amor hay responsabilidad social, sí, lógico, hay responsabilidad social. Por ejemplo, supónganse que todos, vamos a usar el caso del coronavirus, hay una reunión donde todos piensan que no es necesario usar máscara. Bueno, si todos piensan que no es necesario usar máscara, perfecto, listo, no use máscara. Pero a esa reunión entra una persona que cree que es necesario usar máscara, porque tiene sus razones, aunque yo puedo tener las mías también del otro lado. Si yo pienso que no es necesario, pero esa persona piensa que es necesario y yo amo a esa persona, me pongo la máscara por amor a esa persona, por amor a esa persona. O sea, porque yo no la puedo tener incómoda a esa persona conmigo. Yo tengo que respetar. Y yo no sé tampoco si yo estoy equivocado, porque yo puedo decir, no, yo no creo en las máscaras, y si yo estoy equivocado, y tampoco la persona que tiene la máscara puede decir, todo el que lo vi sin máscara, y entonces como lo vi sin máscara es una persona irresponsable. No, o sea, yo por ejemplo, hoy mismo me olvidé porque a veces uno está tan concentrado en cosas, hay gente que son más detallistas, otros que somos menos detallistas, y uno se olvida, pero no es que está queriendo hacer las cosas a propósito, pero si nosotros juzgamos todo de que está haciendo a propósito, de que hizo esto, de que lo hizo, no usa, sí usa, la sociedad se vuelve una sociedad salvaje, nuestra familia se vuelve una sociedad salvaje, ¿cómo puedo decir? Todas las situaciones sociales se vuelven algo salvaje. El amor es la pauta que determina qué es correcto y qué es incorrecto. Bueno, hay mucho para eso. Y hay también una frase que me encanta mucho comentarla, pastor, porque a veces estamos tomando todo de forma personal, ¿no? Que esto lo dijeron para ofenderme, qué sé yo, para hacerme sentir mal. Y me gusta mucho lo que la psicología dice con respecto a esto, ¿no? Dice lo siguiente, las personas hacen cosas y tú decides qué hacer con lo que ha pasado.
pero no es que las personas te hacen algo a ti, sino que las personas hacen cosas y tú decides qué actitud tomar frente a esa situación. Y eso realmente aligera la carga y nos ayuda a pensar de forma más consciente y a la vez nos ayuda a ser empáticos y no estar pensando de que la otra persona quiere hacer algo en mi contra o que la otra persona de alguna manera me quiere perjudicar, ¿no? Y eso disminuye también nuestra carga negativa y nos permite relacionarnos mejor. Correcto, exacto. O sea, por eso, estos son principios, no son naturales para nosotros seres humanos. Cuando a mí me critican o siento que alguien me corrige en algo, mi naturaleza es tomarlo personal. Y no, nosotros tenemos que saber que tenemos una naturaleza tergiversada y a ver qué es lo que nos dice Dios. No tomes personal las cosas. No tomes tampoco, no juzgues a otros, pero sí también, eso no quiere decir que no corrija a otro, que yo le pueda decir mi parecer a otro. No, tenemos que decirnos nuestros pareceres, cómo nosotros pensamos y así formar acuerdos comunitarios. Es necesario los acuerdos comunitarios para vivir en relaciones crecientes también comunitariamente. Y por eso, pero todo, ¿qué es lo que lo marca? Toda la diferencia la marca el amor. ¿Por qué hago las cosas? ¿Qué es lo que me lleva a hacer lo que estoy haciendo? Eso va a determinar mucho, los motivos van a determinar mucho qué está bien y qué está mal. No, muy bien, ¿seguimos o hay alguna otra pregunta? Usted dígame, pastor, tenemos un montón de comentarios y sí, antes de que cerremos el programa me gustaría leer un correo que nos ha llegado de una pequeñita de 10 años que sigue mucho el ministerio de aquí de Forest City y tiene una pregunta puntual, pero más adelante, al final del programa, vamos a darle el tiempo pertinente para poder resolverlo con calma. Muy bien. Entonces continuamos, estamos en el versículo 12 y entonces ahora que los ángeles metieron a Lot dentro de la casa y ahora viene entonces la encomienda de los ángeles. Versículo 12 dice, después dijeron a los huéspedes a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba. Acá hay varios puntos que tenemos que analizar. Primero, ahora los ángeles le dan el mensaje que venían a traerlo, que vienen a traerlo a Lot. No lo vamos a analizar eso teológicamente porque ahora estamos hablando de familia, entonces no vamos a analizar esta frase que dice que el clamor de la gente subió hasta el cielo. Entonces salió Lot, dice, y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, ahora yo les hago una pregunta. ¿Lot había criado bien a sus hijas? ¿Había criado bien a sus hijas? Fíjense que cuando él ofrece a sus hijas, le dice a estos degenerados que sus hijas eran vírgenes. Eso es terrible. Y sus hijas estaban de novias. Imagínense 2 hijas vírgenes de novias en Sodoma. Eso es como encontrar una aguja en un pajar. O sea, Lot había criado a sus hijas y eran vírgenes hasta antes de casarse. Las habría criado evidentemente, bueno, dentro de los criterios que nosotros creemos que son los correctos y que la Biblia enseña, muy bien. O sea, moralmente eran intachables. Imagínense una hija virgen en Sodoma. Era un motivo de orgullo para Lot. Era un motivo de orgullo para Lot. Y estaban por casarse y tenían yernos que eran sodomitas, y estas hijas aparentemente habían tenido el valor de mantenerse firmes y decirle a estos yernos sodomitas, o sea que vivían en Sodoma, en una ciudad degenerada, de que ellas iban a permanecer firmes vírgenes hasta el matrimonio. Impresionante. Ahora es interesante que cuando Lot va y habla con los yernos pensaron que ¿qué? Que Lot bromeaba. Y yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que hace que cuando tú dices algo, la persona te dice, estás bromeando? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que hace que una persona te diga, estás bromeando con eso que me estás diciendo? ¿Qué muestra de la persona? Que no cree. ¿Por qué no cree? ¿Por qué no creyeron los yernos de Lot cuando Lot les habló de esto? Porque evidentemente Lot había criado a sus hijas en las reglas correctas, pero parece que Lot no mostraba realmente una pasión
por el Dios que decía servir. Los yernos de Lot lo habían, aparentemente, eso no lo dice la Biblia, pero yo puedo deducir, que simplemente lo escuchaban hablar de trabajo a él, de cómo había invertido el dinero que tenía, cómo era tan rico ahora después, hablar de negocios, de trabajo, de entretenimiento, pero quizás muy pocas veces lo habían visto vibrar con la Biblia, muy pocas veces lo habían visto, no había Biblia en esa época, pero con Dios, o sea, con el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Entonces, para ellos, cuando les vino a hablar de Dios, de que iba a ser destruida esta ciudad, o sea, que era un mensaje divino, les pareció que bromeaba. Les pareció que bromeaba. Y acá viene algo importantísimo. El hombre es el sacerdote de la familia. La mujer es la sacerdotisa, pero el hombre es el sacerdote de la familia. Y esto está comprobado estadísticamente. No tengo bien los datos, pero sí está comprobado estadísticamente que cuando el padre de familia es espiritual, la familia y los hijos especialmente tienden a seguir el mismo patrón. Pero cuando en una familia la madre es espiritual y el padre no es espiritual, hay muchas más probabilidades de que los hijos se descarríen o dejen los valores de Dios. O sea que el padre espiritual tiene un efecto importantísimo en la vida de los hijos. Y en este país, en Estados Unidos especialmente, yo no sé quizás en todos los países ahora, pero yo veo que la responsabilidad espiritual de la familia generalmente los hombres la delegan en la mujer. Y así están los hogares. Eso no garantiza que porque el padre sea espiritual, entonces hay un 100% de seguridad que los hijos van a seguir, pero estadísticamente hay un patrón y se ha podido demostrar que la influencia espiritual del padre sobre la familia es más fuerte que la influencia espiritual de la madre. Y esto es muy, muy importante para los padres. Eso no quiere decir que las madres no puedan tener iniciativa espiritual. No quiere decir eso. Y hay muchas madres que han sido solas y que han guiado muy bien a su familia espiritualmente. Vuelvo a decirles cuál es la tendencia. Y eso yo lo he pedido ver. Yo me acuerdo cuando estábamos en la ciudad de Atlanta, ministrando en Atlanta, teníamos un club de matrimonios que le llamábamos, que nos reuníamos una vez por mes. Y nos reuníamos a charlar. Cada matrimonio tenía un domingo una charla. Eso lo manejábamos más con mi esposa, pero tratábamos de hacer actividades de dinámicas donde todos pudiéramos participar. Y una de las actividades, de las cosas que nos propusimos era mostrarle a los maridos la importancia de asumir el rol espiritual en la casa. Y entonces yo cuando tenía charlas con los hombres les decía, ¿ustedes son los sacerdotes de la familia o han delegado la responsabilidad sobre la mujer? Y en la mayoría de los casos me decían que habían delegado la responsabilidad sobre la mujer. Y me acuerdo el caso de un testimonio de una pareja, que era una pareja, ustedes lo veían al muchacho y parecía un muchacho que no tenía, ¿cómo podría decir? No tenía entusiasmo en su vida. O sea, era todo así, todo. Pero en un momento parece que el Espíritu Santo lo tocó y decidió asumir el papel espiritual de la familia. El testimonio que ellos tienen es impresionante. El vuelco que dio esa familia porque el hombre decidió asumir el rol espiritual. Pero acá hay algo muy importante, porque a veces los hombres piensan que asumir el rol espiritual es agarrar un látigo y empezar a obligarles a todos la religión. No, asumir el rol espiritual quiere decir entregarse a Cristo y tratar de ser un reflejo de Cristo en la familia. Eso es asumir y llamar a la familia a la oración. Eso es el rol espiritual. Pruébalo. Pruébalo, vas a ver el cambio. Si tú eres un varón que está viendo y que no sabe por qué no hay pasión en tu familia, por qué tus hijos están tan mal y todo eso, prueba de asumir el rol espiritual. No a los latigazos, porque eso no es rol espiritual, sino entregándote a Cristo y empezando a llamar a tu familia a la oración y empujando, no obligando, pero empujando a tu familia a una relación con Dios, por medio del ejemplo. Vas a ver el impacto que eso tiene en su vida. Aparentemente, a mi criterio, parece que Lot no se había dado cuenta de este principio. Entonces sigue diciendo en el versículo 15, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. O sea, le dice, levántate. Lot daba vueltas.
Y entonces fíjense en el versículo 16, dice, como él se demoraba, los varones lo asieron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Se daba vueltas. ¿Por qué? Porque estaba pensando en su trabajo, en todo lo que había invertido, qué había pasado. De un día para el otro le había cambiado la vida. O sea, tenía que irse a un lugar donde no sabía, tenía que empezar a vivir por fe, cuando no estaba acostumbrado a vivir por fe. Y entonces él no tenía el rol espiritual, no sabía vivir espiritualmente, no sabía vivir por la fe, sabía vivir para trabajar nomás, sabía vivir simplemente para estar todo el día viendo cómo invertía el dinero y cómo hacer crecer su riqueza. Y ahora no sabía cómo vivir por la fe. Se demoraba, se aferraba a Sodoma. Su escala de valores estaba tergiversada. Como él se demoraba, lo agarraron por la misericordia de Jehová. Y acá hay un ejemplo de lo que es justificación por la fe. Para comenzar tu camino con Dios tú no tienes que hacer nada. Solamente tienes que dejarte agarrar la mano. Después viene la santificación, que tú tienes que colaborar con Dios para permanecer en lo que Dios te da, que es la salvación. Entonces, los ángeles lo agarran a Lot y entonces lo sacan de la ciudad y dice, y cuando ya estaban fuera le dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás ni detengas en ningún lugar de esta llanura, escapa al monte para que no perezca. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis tenido mucha misericordia conmigo al salvarme la vida, pero no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Cerca de aquí hay una pequeña ciudad a la cual puedo huir. Dejadme ir allá. ¿No es en verdad pequeña? Y salvaré mi vida. Ahora fíjense qué interesante. Lot nuevamente acá muestra su falta de fe, su falta de entrenamiento en vivir espiritualmente. Dios lo estaba salvando de una gran catástrofe y ahora tenía dudas si Dios no lo iba a salvar. Pensaba que Dios lo iba a dejar en el monte, que lo iba a dejar solo ahí, que no iba a poder vivir. No, él necesitaba algo tan siquiera parecido a Sodoma. No tenía fe, lastimosamente, pobre Lot, porque había vivido para el trabajo, había vivido para su riqueza, había vivido para lograr sus ambiciones, había vivido para concretar sus sueños. No sabía vivir por fe. Y se desesperaba cuando no podía ver más allá de la semana que viene. Dios le tenía un plan para Lot, y Lot, en vez de decir, Señor, hágase tu voluntad, le dijo, Señor, haz mi voluntad, por favor. Nosotros muchas veces le damos indicaciones a Dios. Dios tiene el mejor plan para nosotros, pero nosotros muchas veces dudamos de que Dios está dirigiendo nuestra vida, entonces queremos empujar las circunstancias, manipulamos, usamos politiquería para poder lograr fines y todo eso porque pensamos que Dios nos dejó o que Dios no se va a hacer cargo de nosotros. Ya basta. Descansemos en Dios. Entreguémosle nuestra vida a Dios. Entreguémosle nuestros problemas a Dios. Si hemos tenido una salvación tan grande, Lot había sido sacado de Sodoma milagrosamente, ¿por qué Dios nos iba a dejar después de sacarme? Para salvarme, me va a dejar después. No, es incoherente pensar así, pero ahí está la fe. Tenemos que levantar la vista al cielo, tenemos que conectarnos con el Dios que nos llama, tenemos que estar dispuestos a seguir los pasos que Dios nos muestra. Y entonces el versículo 21 dice, uno de ellos le respondió, también he escuchado tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. Por eso se fue a Zoar, el nombre de la ciudad. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquella ciudad. Y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fíjense, los ángeles le dijeron a Lot que corra, que no miren hacia atrás. Los ángeles sabían, o el mensaje de Dios sabían que mirar para atrás nos causa problemas. Mirar para atrás nos lleva a la destrucción. No, una vez que nosotros decidimos seguir a Dios, ¿se acuerdan del canto? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Sigo. Aunque no entienda, aunque no vea más allá, sigo lo que Dios me dice. Sigo a donde Dios me llevó. Dios va a abrir un camino. Dios va a abrir un camino donde no los hay. A veces estamos nosotros desesperados, pero no miremos para atrás. La esposa de Lot miró para atrás. Se convirtió en estatua de sal. No voy a
hablar mucho de eso. Yo lo único que te voy a decir es lo siguiente. Si Lot hubiera sido más espiritual, su esposa no se hubiera convertido en una estatua de sal. Si Lot no hubiera dado tantas vueltas para salir de Sodoma, su esposa hubiera pensado que era mucho más serio de lo como ella lo tomó. La esposa de Lot puso su corazón en Sodoma. Y a pesar de que salió físicamente de Sodoma, espiritualmente quedó allí. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros también. Podemos tener una forma de religión, pero nuestro corazón todavía está en Sodoma. ¿Por qué? Porque no somos seres espirituales, todavía somos seres carnales. Y voy al final de la historia, versículo 30, dice, pero Lot subió de Zoar y habitó en el monte junto con sus 2 hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus 2 hijas habitaron en una cueva. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotros, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Pero él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron pues a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de beber cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, el cual es padre de los actuales moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los actuales amonitas. Ahora, qué interesante. Las hijas de Lot, siguiendo la costumbre, ofreció a sus hijas para que las violaran. El ángel las salvó. Ahora, las hijas de Lot, siguiendo la costumbre, se acostaron con su padre. Lot había criado a sus hijas vírgenes en Sodoma. Las había criado moralmente intachables, pero no fue suficiente. Nosotros a nuestros hijos no le tenemos que enseñar buena conducta. Le tenemos que enseñar a conocer a Dios. Y es allí que está la diferencia. Es allí que comienza todo, con Dios en primer lugar. Arreglemos nuestra escala de valores. Preguntas. Pastor, tenemos más que preguntas, pequeños testimonios específicos que quisiera comentar. Aquí nos dicen lo siguiente: les agradezco por todos sus aportes. Quería preguntarle al pastor qué me podría aconsejar en un matrimonio cristiano. Estamos casados por segunda vez. Quiero decir, son nuestras segundas nupcias, pero desde un principio no hubo compromiso, respeto, comunicación, no hubo nada en común, ni siquiera nuestra cristiandad. Usted se preguntará entonces por qué te casaste, por qué no fuimos a vivir juntos antes de casarnos. Y ha sido un desastre desde un principio. Estoy sola en este matrimonio. He ido a pastores psicólogos para que nos ayuden. Mi esposo ha ido para quedar bien, pero nunca quiere hablar y si hablamos es para insultarnos, para agredirnos verbalmente y decir que yo soy el problema. Y realmente estoy cansada, la verdad. Yo ya no quiero seguir en una relación estéril. Me siento como en una familia de Lot y de su esposa que están juntos pero comparten diferentes formas de pensar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? De acuerdo a uno de los principios que nosotros estudiamos en las primeras sesiones, lo importante es que tú crezcas. Lo más probable que sucede en tu caso, de acuerdo a lo que intuyo, quizás estoy equivocado, es que cuando ustedes discuten, los dos discuten. Es necesario que si él no deja de discutir, tú dejes de discutir, tú dejes de levantar la voz. Tú puedes decirme, bueno, es que eso es muy difícil. Bueno, entrégate a Cristo. Deja que Cristo viva en ti. No busques a Cristo para que solucione tu matrimonio. Busca a Cristo para que solucione tu problema que te llevó a meterte en ese matrimonio. Y Cristo está contigo. Él quiere solucionar tus problemas. Él quiere que seas feliz. Pero para eso tú tienes que entender que hay principios en la vida que no podemos ir en contra de esos principios. Entonces hay un principio que ya estudiamos, es que si tú creces, lo más probable es que tu marido crezca. Y si tú creces y tu marido no crece, en algún momento él no va a aguantar más. Y yo siempre digo, el que está con Dios nunca pide divorcio. Pero
Si al que está con Dios le piden divorcio, él tiene que respetar la libertad. Y con eso no voy a provocar el divorcio. Tú tienes que provocar el divorcio con tu amor, no con tu despecho. La persona que no quiere amar, no soporta que la amen. Entonces tú tienes que buscar el divorcio con amor. Y lo más probable es que si buscas el divorcio con amor, nunca te divorcies. Es lo único que te puedo aconsejar. Aquí también hay otra pregunta en referencia a la relación que probablemente tuvo Lot con su esposa, ¿no? Dice, ¿será que Lot obligó a su esposa a salir de Sodoma y Gomorra y ella definitivamente no quería? Lo comento porque la indiferencia de mi esposo me confunde. Llevamos 18 años de casados, tenemos 3 hijos adolescentes, pero a veces mi esposo me da a entender que ya no quiere ser parte de esto. ¿Debo insistir que se quede? No, tú no debes insistir que se quede, tú debes insistir en construir la relación. O sea, pero tú no puedes obligar a nadie, o sea, no puedes estar atrás de él. Si él se quiere ir, que se vaya. Perdón, lo estoy hablando muy fríamente, pero sí. O sea, que él, como recién dije, o sea, no es un pecado que te dejen. El pecado es que tú dejes. Pero si tú amas y te dejan, es porque esa persona no soporta el amor. Entonces déjalo que se vaya. Y yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero es que más duro es estar con alguien porque lo estás obligando, porque lo estás manipulando para que esté contigo. Tú tienes que ver que tú puedes crecer y que tú puedes valerte por ti misma también. Con esto no estoy diciendo, no quiero que entiendas bien, no te estoy empujando a que te divorcies, sino que tú tienes que aceptar que la persona que tienes al lado no quiera estar más contigo. Y tú no te vas a morir por eso, ¿no? Tú tienes capacidades. Ahora, puede ser que una relación tóxica te haya hecho sentir que tú no tienes fuerza para nada y que dependes de esa relación. No, tú no puedes depender de una relación, tú creces en una relación. Entonces, vas a sobrevivir, con la ayuda de Dios no te va a pasar nada. O sea, sí, puede ser difícil y todo, pero si Él te deja porque tú amas, es su decisión. Él se lo pierde. No te lo pierdes tú. ¿Por qué? Porque él se lo pierde quizás buscando otra persona que no lo va a amar tampoco, porque esa persona está centrada. Si yo realmente rechazo a una persona que me ama bien, porque hay personas que aman y no saben que no están amando, pero cuando yo amo bien y una persona rechaza ese amor, no te están rechazando a ti, están rechazando el amor que ellos no saben, se sienten incómodos ante el amor verdadero. Y no es por ti, le va a pasar con cualquier otra persona que los ame. Hay personas que solamente pueden tener relaciones tóxicas hasta que descubren cuáles son sus problemas. Y por eso, no necesariamente que te rechacen quiere decir que tú estás mal. Te pueden rechazar porque justamente estás bien. Pastor, ahora sobre el liderazgo espiritual, aquí nos hacen la siguiente consulta, que en realidad es algo personal. Dice, desde que conocí el reposo del Señor lo he disfrutado hasta que me casé. Llevo 5 años con mi esposo, él también es cristiano, pero siento que la mayoría del tiempo ha sido una lucha. Él pasa demasiado tiempo en el Facebook, no le agrada pasar mucho tiempo en la iglesia y piensa que el sábado debería ser para compartir en familia y no para estar encerrados en 4 paredes. Con la llegada del cierre de las iglesias, mi desesperación ha aumentado porque puede pasar todo el día en el teléfono, casi no hablamos y me da tristeza que mi hija de apenas 1 año vea ese ejemplo y que vea en mí la falta de gozo por estar en el día más lindo de la semana. ¿Qué puedo hacer para ejercer una buena influencia en mi familia teniendo en consideración todo lo que les acabo de contar? Gracias. Crecer tú, o sea, sin duda tu esposo no tiene una vida espiritual o puede ser que la vida espiritual que heredó no es la vida espiritual verdadera, porque a veces heredamos una tradición religiosa. Si yo te digo, he sido testigo de gente así como me describes como tu esposo, que cuando se encontró con el verdadero Cristo de la Biblia y se entregó a Cristo, tuvo un cambio radical en su vida. Entonces, allí está la solución. Es mostrarle no la religión que heredaron, sino quién es Cristo. Y posiblemente, yo no sé, eso puede ser que tú tengas una religión tradicional, y tu esposo esté cansado de religión tradicional. Y tú tampoco quizás no has superado la religión tradicional. Simplemente tú el día de reposo lo disfrutas porque era la tradición de tu familia, pero quizás no tienes no sé, quizás me estoy equivocando, no tiene una experiencia. Él lo que necesita es encontrarse con el verdadero Cristo. El sábado no es para estar encerrado en 4 paredes.
o sea, es para mucho más que eso. Pero yo sé que a veces, de acuerdo a los conceptos que nosotros tenemos, a veces es difícil, y más con esto, con la pandemia. La pandemia nos ha replanteado muchas cosas. Tenemos que ver realmente qué es lo que quiere Dios para nosotros en el sábado. Tenemos que empezar a disfrutar una relación con Dios. Tenemos que hacer algunos cambios. Muchas veces me he encontrado con personas, por ejemplo, con esposas que se quejan de su esposo, y muchas veces he ido a dar estudios bíblicos y me di cuenta que la esposa tiene una religión totalmente tradicional, que ella dice ser feliz en esa religión, y entonces el marido le da urticaria a esa religión. Entonces no quiere, porque la ve incoherente esa religión tradicional. La religión tradicional no llena. Llena al que creció en esa tradición, pero llena como si fuera la Navidad. O sea, a todos nos gusta la Navidad, pero no es porque la Navidad nosotros tenemos contacto divino con la Navidad. Nos gusta porque es una tradición familiar que nos trae lindos recuerdos. Entonces la perpetuamos. La religión puede ser como una Navidad para personas, que simplemente es una celebración de algo que nos trae lindos recuerdos. Pero tiene que pasar para ser una relación con Cristo, tiene que pasar para ser algo real de todos los días. Yo estoy seguro que cuando tu esposo descubra una misión, la misión que da Cristo, él va a tener un reavivamiento en su vida. No te puedo dar más consejos, ora por él, crece tú, encuéntrate con Cristo y bueno, seguir orando y seguir para adelante. Así es, pastor. Y quiero dedicar algunos minutos para responder específicamente a esta niña de 10 años que ha tenido la valentía de escribirnos al correo electrónico de info@fciglesia.com, y ella nos comenta su testimonio y quisiéramos leerlo y que el pastor también nos pueda dar su apreciación. Seguramente ella está viendo el programa porque siempre está al pendiente de las transmisiones de Forest City. Dice: hermanos de la iglesia Forest City, hace una semana he estado intentando mandar el mensaje, pero por fin pude. Soy de Perú, tengo 10 años y hace un año lo sigo y me encantan todas las prédicas del pastor Joel Barrios. Le cuento mi caso porque a veces ya no sé qué hacer por la situación de mis padres. Estoy pasando un trauma por las constantes peleas y el maltrato psicológico de mi padre hacia mi madre. Mi mamá está embarazada y no soporta todo esto. Tengo una hermana de 6 años que es bastante pegada a mi papá. Mi padre quiere separarse de mamá, quiere el divorcio y como toda niña no quiero que ellos se separen, quiero a mis padres a nuestro lado. Por eso estoy pidiendo mucha oración por ellos, sobre todo por mi papá, para que él pueda aprender a perdonar y dejar su orgullo al lado y que Dios pueda tocar su corazón. Estamos sufriendo mucho con esto. Mis padres son ambos adventistas desde nacimiento, pero mi papá se retiró de la iglesia desde jovencito. Mi mamá sí asistía, ella nos llevaba a la iglesia, exigía mucho a mi papá para que nos acompañe, pero él no quería. Y así ha sido toda nuestra vida. Mi mamá está regresando a los pies de Dios a raíz de la muerte de mi abuela, que murió de un cáncer agresivo al estómago, pero todavía seguimos luchando con este problema familiar. Quisiera saber que el pastor pueda aconsejarme con respecto a esta situación. Muy bien, ¿cómo es el nombre de ella? Me dice que en el correo que mejor no mencionemos su nombre para cuidar su privacidad. Sí. Bueno, ¿cómo te puedo llamar? O sea, María, tu nombre hipotético. Realmente gracias por comunicarte con nosotros. Creo que el sábado pasado también, o antepasado, enviaste un mensaje que el pastor Douglas tuvo a bien, o sea, y lo contestó y oró por ti, y gloria a Dios por eso. O sea, gracias por estar con nosotros. Simplemente quiero decirte que tu situación es triste, pero no es desesperante. Jesús está contigo y eso es lo importante. Tú estás buscando a Jesús. ¿Qué te puedo decir a ti? Lo que te puedo decir, hay algo que tienes que tener en claro. El divorcio, tú no tienes nada que ver con el divorcio de tus padres. O sea, tú no eres culpable del divorcio, de las decisiones que han tomado tus padres. Lo segundo que te quiero decir es que no necesariamente tus padres, y eso yo noto que tú lo notas también, tus padres son malos porque se están divorciando. Ellos tienen un problema que no saben cómo resolver sus problemas. Entonces, ante la impotencia de resolver sus problemas, discuten, se gritan o hacen todo lo que tú estás viendo que están haciendo. Ellos posiblemente no es que quieran divorciarse, sino que ya no saben cómo resolver sus problemas personales. Posiblemente tu mamá piensa que tu papá es el problema y lo más probable es que tu papá piense que tu mamá es el problema. Cuando tus padres descubran que ellos son el problema, que cada uno está contribuyendo al problema y no tratar de echarle la culpa al otro, cuando ellos asuman responsabilidad sobre eso, van a empezar a crecer.
Una de las cosas por las cuales tus padres estaban en problemas, que ayudó a que estén en problemas, es el hecho de que estaban lejos de Jesús. Y al no conocer a Jesús, al no conocer el amor de Jesús, o al no estar con Jesús, que Jesús es amor, y es a través de quien nosotros encontramos al verdadero Dios que nos ama, eso produce, la Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Dios a través de Jesús, eso nos trae transformación. Entonces tú tienes que seguir orando para que tus padres conozcan a Dios a través de Jesús. Tú eres un milagro, que estás hace un año conectándote con nosotros y estás con 10 años haciéndonos estas preguntas y estás mirando, Dios tiene un plan para ti. Y tienes que creer en eso, y tienes que creer que Dios está contigo. Él no te ha dejado, no ha dejado a tus padres también, pero ora por ellos. Pero tú no te hagas responsable del problema de ellos. Tú no tienes que resolver el problema de ellos. Ellos tienen que resolver el problema. Y ora para que Dios les dé la sabiduría para que ellos resuelvan el problema. Pero tú no tienes que resolver el problema de ellos. Tú tienes que simplemente orar por ellos, ayudarlos, por supuesto, en lo que puedas ayudarlos, pero no es tu problema a pesar de que te afecta como hija. Lo lindo sería que tus padres se conecten con nosotros y pregunten qué pueden hacer. Yo lo único que te puedo decir a ti es que Dios te ama, está contigo. Nosotros vamos a orar hoy también por ti, así como oró el pastor Douglas hace 2 sábados. Nos alegra que sigas con nosotros. Trata de aplicar estos principios. Tú estás aprendiendo algo que no muchas personas aprenden. Tú ya sabes que sin Dios no se puede construir un hogar. Entonces, si tú quieres formar un hogar que sea diferente a lo que tú viviste, entonces entrégate a Dios, y veo que lo estás haciendo. Sigue entregada a Dios. Y pídele a Dios que cuando te vas a unir con alguien, no te unas con el que se te cruza por delante, con el muchacho que es apuesto, únete con alguien que ame a Dios como tú lo amas. Y yo te aseguro que si eso tienes, no va a pasar eso. Yo también te aseguro que Dios puede cambiar la situación de tu familia. Pero ellos tienen que pedir ayuda. Y diles, yo no sé, pero diles a ellos, no podemos darle terapia desde acá ni nada, yo no soy terapeuta, soy pastor, pero de alguna manera me gustaría poder hacer algo por tus padres, tan siquiera conversar alguna vez o orar por ellos. Eso es lo que te puedo decir, María, aunque sé que no te llamas María. Confía en Dios, Dios tiene algo para ti y nosotros estaremos orando por ti también. Así es, y Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y Él nos dice en esos momentos de tristeza, de dolor, que todo va a estar bien, que Él nos va a abrazar y nos va a ayudar en momentos de dificultad. Quiero recordarles que pueden escribirnos a info@iglesiafc.com. Estamos recepcionando también algunas preguntas que ustedes quieren que sean privadas para que no se vean en el chat, así que también nos pueden escribir ahí. Y rápidamente quiero saludar a todas las personas que se han conectado con nosotros esta noche. Saludos para Colombia, para Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Puerto Rico. También nos saludan desde Costa Rica. Nos mandan aquí un texto que dice: he quedado muy sorprendida por este tema y con mucha esperanza en nuestro Dios para restaurar esa intimidad matrimonial y aumentar mi relación. Que nuestro gran Dios nos ayude. Estoy muy agradecida por tantos consejos que nadie nos había enseñado antes. Qué bien que se toquen estos temas. También nos dice otra persona: bendiciones a la iglesia Forest City, muy buenos los programas, me ayudan muchísimo y sigan continuando tocando estas temáticas que son tan importantes. Pastor, hemos llegado al final de Diálogo Abierto, Relaciones Saludables. Antes de cerrar con una oración, no sé si usted quisiera tener unas palabras finales. No, yo lo único que quiero recordarles que si pudiéramos resumir el tema de esta noche, el tema es prioridades. O sea, ¿cuál es tu escala de valores? Es necesario ordenar nuestra escala de valores y tiene que estar Dios en primer lugar. No tiene que ser simplemente una profesión de decir yo creo en Dios. Tenemos que vivir para Él, pero no para el Dios que creamos en nuestra mente, sino para el Dios que es manifestado en Jesucristo. Todos los que vivamos para el Dios que es manifestado en Jesucristo, vamos a amar, vamos a tener buenas relaciones. Donde haya matrimonios, donde se conozca a Dios a través de Cristo, va a haber relaciones saludables. Donde haya familias extendidas, donde se conozca a Dios a través de Jesucristo,
va a haber relaciones saludables. Donde haya iglesias, donde no haya una profesión simplemente yo soy de esta denominación o yo creo en esto, sino donde haya realmente personas convertidas que vivan tratando de conocer a Dios a través de Jesucristo, va a haber relaciones saludables. Es Jesús. Amén. Tremendo mensaje, pastor. Y antes de cerrar, justo nos comentan también en las redes sociales a propósito del testimonio de esta niña de 10 años. Aquí alguien nos dice: díganle esto de mi parte a esa pequeña, que todo va a estar bien, que después de la noche siempre sale el sol y hay un nuevo día, de parte de alguien que pasó por lo mismo que tú. Estamos felices de poder llegar a tu hogar a través de las redes sociales, de que abras tu corazón y compartir todo lo que te está pasando, porque sabemos que existe un Dios que nos sostiene y que nos ayuda en cada paso. Queremos recordarles que todos los miércoles a las 7:30 seguimos con Diálogo Abierto, Relaciones Saludables, por si quieren pasar la voz también a otras personas, a su familia, a sus colegas de trabajo, para que se puedan conectar con nosotros el siguiente miércoles a las 7:30 de la noche. Y esta semana también vamos a tener el programa de Entre Nos el día viernes a las 6:30 de la tarde para poder seguir respondiendo todas las preguntas y leyendo también los hermosos testimonios que cada día llegan a nuestro correo electrónico. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Vamos a hacer una oración para cerrar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por todas las personas que se han conectado con nosotros en esta noche, Señor. Tú has leído cada uno de los pedidos de oración, Señor. Son muchas personas que nos cuentan que están sufriendo por los ataques del COVID, Señor. Son muchas personas que están en UCI, Señor, están en cuidados intensivos, que están probablemente soportando el dolor y también la pérdida de sus seres queridos. Señor, te pido que tú consueles su corazón y que los llenes de fortaleza. Te pido también, Señor, que tú les hagas recordar que ninguna arma forjada, Señor, puede hacernos daño porque somos tus hijos, Señor. Y que aunque nos falte el trabajo, aunque nos falte la salud, aunque nos falte cualquier cosa, Señor, si es que te tenemos a ti y tenemos a tu presencia, Señor, lo tenemos todo. Danos esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y bendice a cada una de las personas que se ha conectado con nosotros en esta noche, para que sus familias puedan mejorar, Señor, y para que en ti podamos rescatar nuestros matrimonios, rescatar nuestras familias, Señor, y ser parte todos de este movimiento final que quiere proclamar tu segunda venida, Señor. Quédate con nosotros y gracias, Señor, te damos por esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén.